Bienvenida a Renacer entre Almas, un espacio dedicado a mujeres valientes que atraviesan un duelo y buscan transformar su dolor en poder personal. Hola, soy Jessica Gutiérrez, coach de vida y transformación, biodescodificadora, terapeuta holística, bailarina y sobre todo una mujer que ha vivido el duelo en carne propia. Este podcast es como un kit de emergencia para el alma, un lugar donde vas a sentirte acompañada, comprendida e inspirada a ver tus duelos desde otra perspectiva. Aquí quiero compartir contigo herramientas, reflexiones y experiencias que te acompañen en tu camino, porque renacer es encontrarte de nuevo con tu poder. Recuerdo mi primera Navidad que pasé fuera de Venezuela mientras mi familia celebraba allá. Yo estaba en Argentina con una mesa distinta, con un clima horrendo de verano y un corazón lleno de nostalgia. Intentaba sonreír, pero sentía un vacío enorme. Fue en ese momento cuando entendí lo que era un duelo invisible. Hola, querida alma valiente, bienvenida a Renacer entre Almas. Este es nuestro segundo episodio y hoy quiero hablarte de esas pérdidas que nadie reconoce, que no llevan flores, velorios ni certificados, pero que duelen y mucho. Quizás tú también lo viviste. Cambiar de país, terminar una relación que no llegó a ser formal, perder un embarazo, un trabajo, una amistad, tu propia salud. Y escuchar de los demás, eso no es para tanto. ¿Te ha pasado que dudas de tu propio dolor porque el resto no lo valida? Déjame decirte algo muy importante. El duelo no es menos real solo porque nadie lo entienda. Hoy vamos a hacer visibles esos duelos invisibles y quiero que este espacio sea un abrazo para ti, un lugar donde tu dolor se respeta, se nombra y se transforma. A veces, la pérdida es tan sutil que ni siquiera nos damos permiso de vivir el duelo. Por eso, hoy vamos a hablar de esos duelos invisibles. ¿Y qué son los duelos invisibles? Pues son aquellas pérdidas emocionales que no siempre son reconocidas por el entorno o por la cultura como eventos significativos que merecen un proceso de duelo. El duelo no es solo perder a un ser querido, también es cambiar de país, separarte de tu pareja, perder un embarazo, cambiar de etapa vital, dejar un trabajo, mudarte de casa, perder la salud. Y muchas veces nadie te da un abrazo ni un espacio para ese tipo de duelos, porque dicen, eso no es tan grave, pero sí duele mucho. Y si este duelo existe, se aloja en el cuerpo, en los silencios, en el insomnio, en la ansiedad, en esa sensación de nostalgia sin nombre. Los duelos invisibles son pérdidas que la sociedad no reconoce, no valida y a veces ni siquiera se ven. Y cuando nadie ve tu dolor, es muy fácil que empieces a dudar de si tienes derecho a sentirlo. Pero déjame decirte algo muy importante. El dolor no es menos real solo porque nadie más lo entienda. Quiero empezar con mi historia porque sé que muchas de ustedes se van a sentir identificadas. Uno de los duelos más grandes de mi vida fue el duelo migratorio. Cuando emigré de mi país, no fue por algo trágico, fue por una lección diferente para mi vida, porque no veía futuro en Venezuela. Y es importante ver de qué forma emigraste, porque dependiendo de cómo fue esa migración, va a depender el duelo. Si se va a alargar o se va a cortar, o depende de la perspectiva en que lo estés viendo. En mi caso, el emigrar, yo pensaba que solo estaba perdiendo el hogar donde vivía, mi familia, los primos, los amigos, pero esa era la primera pérdida. El duelo migratorio tiene muchas más pérdidas, conscientes e inconscientes, que se vuelven duelos silenciosos y uno de los duelos significativos que van marcando tu vida en ese nuevo país. En mi caso, uno de los duelos fue la pérdida de las fechas importantes, las significativas, las que todos tenemos marcadas en el calendario: navidades, cumpleaños, aniversarios, y saber que estás lejos y seguro tus parientes estaban celebrando en su casa o algún ritual que siempre hacía tu familia. em, te duele pensar que no estás allí. Y ese es un duelo invisible, que a pesar de que pensamos que el duelo es porque no estamos con nuestros parientes, el tener un duelo por fechas significativas es importante tenerlo en cuenta.
Otro duelo invisible es la pérdida de la lengua. Cuando yo llegué a Argentina, a pesar de que se hablaba español, habían palabras que no reconocía. Y con esas palabras tan simples, como por ejemplo, cuando quería pedir un croissant, tenía que decir media luna. O cuando iba a comprar unos zapatos de goma, tenía que decir zapatillas. Y ese tipo de cambios en el lenguaje te causan un duelo que a lo mejor puede ser inconsciente porque no estás acostumbrado a que eso sea un duelo, pero tener que reconocer que tienes que cambiar todo tu lenguaje para poder adaptarte es parte del proceso. No me imagino cómo debe ser en caso de un migrante en un país con otro idioma. Yo creo que hasta peor, supongo, porque imagínate, ya no vas a escuchar los mismos, eh, las mismas palabras que escuchabas en tu casa. Vas a tener que reformar todo tu cerebro para poder hablar, para poder comunicarte, y eso también es un duelo silencioso. Otro duelo es el tema cultural. Cuando llegas a un país, te cambia completamente todo lo que estás acostumbrado. La música, los hábitos, la comida, y volver a restablecer tu vida desde una nueva cultura es duelar la cultura anterior. Otro duelo silencioso es el tema del clima o del ambiente. No saben lo que extraño mi clima caribeño y mi montaña que subía todos los fines de semana que se llama el Ávila. Acá no hay montañas, bueno, donde yo vivo en Buenos Aires. Eso también es un duelo silencioso, porque a pesar de que uno se queja, porque el migrante siempre se está quejando, por lo menos me pasaba a mí, que me quejaba por el tema del clima, principalmente por el verano y el invierno, que son climas bien fuertes acá. Te das cuenta de los duelos que no tienes consciente, ¿no? Aunque se haya emigrado voluntariamente, la nostalgia, la culpa, el desarraigo son comunes. Y por mucho tiempo me sentí culpable por estar triste porque se supone que al migrar o mudarte para algo mejor es algo bueno, ¿no? ¿Alguna vez te pasó que te sentiste triste por algo que se supone que era una alegría? Eso es un duelo invisible. Cuando empecé a sentir el distanciamiento de amistades, fue cuando me di cuenta que alguien ya no estaba emocionalmente disponible o que una amistad se había enfriado. Y eso también puede ser una pérdida que nos rompe y de golpe, pero se va desgastando en el tiempo. Esto lo viví porque el 90% de mis amigos emigraron. Te puedo decir que tengo un amigo en cada país. Por suerte voy a tener donde llegar cuando viaje. Pero bueno, gracias a la tecnología nos comunicamos por redes, por WhatsApp, pero se siente el distanciamiento porque cada quien está en su vida y los procesos migratorios hacen ese distanciamiento. Y ese duelo se siente cada vez que necesitas hablar con esa amiga que solo con un abrazo te reconfortaba. También cuando fui madre, perdí mi identidad. El duelo por cambios de etapa de vida se vive cada vez que tienes una transformación en tu vida, ¿no? Yo lo viví con la maternidad. Al convertirme en madre, eh, identifiqué muchos desafíos, más allá de haber elegido ser madre, de tomarlo como un proyecto de vida, de informarme sobre los cambios físicos, emocionales, hormonales propios de la gestación y de tomar conocimiento sobre las transformaciones que ser madre implicaba. Pero ahí entendí que era una identidad nueva y que era necesario hacer el duelo de la mujer preexistente a la maternidad. Pero eso solamente lo vives cuando eres mamá. Y aún hoy la sociedad continúa romantizando la maternidad, privando a las madres o a las mujeres de comprender y transitar estos cambios trascendentales que dicho rol conlleva, ¿no? Desde lo familiar, desde lo social, se suelen recibir comentarios tales como, ¿por qué te quejas si tú querías ser mamá? Lo que provoca un sentimiento también de culpa
y por lo tanto hasta de silencio en torno a lo que se siente y lo que se pierde a partir de la maternidad. Igual que el duelo de panza, el duelo de la panza que se produce cuando ya la madre pasa al su segundo plano cuando nace el bebé, porque ahora lo importante es el bebé y la mamá pasa a ese segundo plano. En ese proceso me sentí desvalidada, incomprendida, vulnerable, porque bueno, sumado a lo hormonal del posparto, que tiene un impacto en lo emocional y en lo físico, y el no tener a mis padres cerca. Me di cuenta también de un duelo invisible como es el tema de pérdida de una mascota. Cuando me murió mi mascota, ahí me di cuenta de lo mucho que nos importan a las personas los animales como figuras de apego, de un apego profundo. Su pérdida puede ser devastadora y sin embargo muchas veces no es reconocida con la misma importancia que la pérdida de un humano. Yo perdí a mi mascota estando aquí en Argentina, no pude despedirme de ella porque la durmieron porque estaba muy enferma y es un duelo que viví por meses, que tuve que hablarlo, aceptarlo, reconocerlo para poder integrar ese dolor en mi vida. Y este duelo la sociedad no lo reconoce como importante. Hace unos meses a un familiar cercano se despidió de una forma muy fuerte de su mascota, una perrita. Ella la sacó a pasear sin correa y su perrita cruzó la calle porque un perro estaba del otro lado de la acera y lo arrolló un auto y fue un choque emocional muy fuerte. Y así tuvo que ir a trabajar. Pasó semanas desconectada de su mente. ¿Cómo puede una persona trabajar así? Es como perder un familiar. Y aparte el sentimiento de culpa por todo lo que había sucedido. A menudo las personas que atraviesan este duelo se enfrentan comentarios como que era solo un animal o deberías buscarte otra mascota, lo que puede aumentar su dolor y su sentimiento de incomprensión, ¿no? Cuando viví mis pérdidas estacionales, también entendí lo que es un dolor silenciado porque la sociedad con las pérdidas de un bebé, sea del vientre o al poco tiempo de nacer, no le da importancia. Y es un dolor tan íntimo que a menudo se vive en silencio, porque muchos comentan, bueno, aún era un bebé, no era un bebé, si ni se veía, o si ya estaba grande, te dicen, no te preocupes, eres joven, puedes tener otro. No se trata de llorar solo la pérdida de tu bebé, sino lo que soñaste, lo que se idealizó y no se concretó, lo que pensabas a futuro que iba a pasar con tu bebé. Y eso lo dificulta. Su validación y su proceso emocional en la sociedad no está registrado. Hoy solo nombro este duelo, pero en otra serie de episodios lo vamos a abordar un poco más a profundidad. Cuando hago sesiones de biodescodificación, llegan muchas personas a revisar sus síntomas o enfermedades. Una vez tuve una cliente que iba a mis sesiones porque tenía 3 tipos de cáncer, tenía cáncer de mama, de huesos y de cabeza. Y al hacer cada sesión nos dimos cuenta que cada uno de los síntomas de su enfermedad eran duelos no procesados que se convirtieron en un estrés crónico para su cuerpo durante muchos años. Ella era emprendedora, tenía varios negocios y tuvo mucho estrés en su vida, desvalorización, desprotección, sentimientos de no sentirse apta, y por esta razón se convirtió ese duelo silencioso en una enfermedad, al no ser reconocidos. Por eso es importante hablar, se debe aceptarse estos duelos para ser transformados. Y esa es la razón por la que acompaño a personas a transformar el dolor en poder, porque eh, evitando o conociendo estos duelos, evitando el dolor desde el ocultamiento, desde el silencio, podemos hablarlo, expresarlo y evitar que estos se conviertan en estrés crónicos y evitar enfermedades a corto o largo plazo. Si sientes que no puedes afrontar el duelo por tu cuenta, no dudes en buscar ayuda profesional de un psicólogo o un terapeuta. Esto siempre lo recomiendo, porque a veces pensamos que al no hablarlo sanamos y es todo lo contrario. De todas estas emociones que se quedan registradas detrás de los duelos, hablo en mi taller de duelos y quizás mientras me escuchas algunas de estas historias te está resonando alguna. Y todas esas experiencias me enseñaron algo. El duelo no siempre tiene nombre, pero siempre tiene un peso en el corazón y en el cuerpo. Tal vez tú también tienes un duelo guardado en un cajón, uno que nadie vio o que no te atreviste a nombrar.
la ruptura de un casi algo, de esas relaciones que nunca se formalizaron pero generaron un vínculo, la carrera profesional que quedó en el aire, la relación virtual que nunca llegó a ser real, el sueño de una casa que nunca fue, o un proyecto al que le pusiste el corazón y no funcionó. Hoy te invito a que le des un espacio a ese dolor, no para quedarte en él, sino para reconocerlo y empezar a sanarlo. Algunas señales de que estás en un duelo invisible es, por ejemplo, si te sientes triste o sin energía y no entiendes el por qué, si te cuesta adaptarte a un nuevo lugar, a una pareja, a una situación, si sientes que nadie valida tu dolor, por ejemplo, si te dicen, pero si solo era un trabajo, pero si ya puedes tener otro bebé. Si algunas de estas frases resuenan contigo, quizás estás viviendo un duelo invisible. Los estudios han descubierto que cuando nos reconocemos nuestras pérdidas emocionales, nuestro cuerpo puede manifestarlo físicamente, como problemas para dormir, cansancio constante, enfermedades y dolores que no explican ni siquiera los médicos. La ciencia ha comprobado que nuestro cerebro procesa el dolor emocional de manera similar al dolor físico. Por eso una pérdida no reconocida puede doler tanto como una herida real. No es imaginación. Tu cuerpo lo siente de verdad. Los especialistas han observado que cuando ponemos en palabras y damos sentido a nuestras pérdidas, exactamente lo que yo hago en mi taller de duelos, las personas experimentan una notable reducción del estrés y se sienten mejor emocionalmente. Por ello te invito a realizar este ejercicio práctico que yo lo llamo hacer visible lo invisible. Busca un papel y un lápiz y vas a dividir una hoja en 3 columnas. En la primera columna vas a colocar los cambios o pérdidas de tu vida que todavía sientas pesado. Puede ser migración, trabajo, pareja, salud, lo que hayas vivido. En la segunda columna vas a colocar qué parte de mí sentí que perdí allí. Y en la tercera columna vas a colocar qué aprendí de mí misma en ese momento. Al reconocer y escribir lo que te duele, le estás diciendo a tu mente y a tu alma, a pesar de todo lo que he perdido, sigo siendo una persona fuerte y capaz. No estoy rota, estoy en proceso de renacer. Y esto es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, tu luz sigue brillando. ¿Sabes qué descubrí después de tantos duelos invisibles? Que no estaba rota, que cada pérdida me transformó y aunque nadie más lo entendiera, mi dolor era válido. Y quiero recordártelo a ti. Tú no tienes que justificar tu dolor. Si duele, es válido. Haz el ejercicio que te compartí hoy, porque darle palabras a lo invisible es el primer paso para renacer. Recuerda siempre, renacer es encontrarte de nuevo con tu poder. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con una mujer valiente que lo necesite. Muy pronto abriré mi taller de duelos, un espacio donde te acompañaré de cerca a reconocer y transformar esas pérdidas en fuerza. Sígueme en Instagram para que no te pierdas los detalles. Y gracias por estar aquí, por abrir tu corazón. Nos escuchamos el próximo miércoles.